La felicidad y el amor auténtico se construyen día a día. Es un arte que se aprende y vamos a hacerlo juntos. Soy Diana, especialista en psicopedagogía clínica, experta en consultoría familiar de jóvenes y parejas y en educación afectivo-sexual. Skills para Amar no es solo un podcast, es una guía para ayudarte a construir una vida feliz, llena de significado y sobre todo aprender a amar, tu proyecto más valioso. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Skills para Amar, a este nuevo episodio en el cual vamos a profundizar un poco más sobre algo que ya hemos conversado en alguna ocasión antes, que es sobre el tema de que el amor se construye. Entonces, aquí estamos con Andy y vamos a... Bueno, tú tenías varias preguntas justo sobre ese tema, entonces vamos a darle un poco de... Sí, vamos a empezar. Hola a todos. Bueno, como el capítulo se llama ¿Cómo construir el amor?, vamos a empezar por esa misma pregunta. Que si el amor se construye, ¿por qué tantas parejas fracasan? Ok, efectivamente, siempre hemos hablado de que el amor se construye, se trabaja. No es así como por arte de magia que las cosas se dan. Pero también está claro que depende sobre qué construyes, con quién construyes. Yendo a esa misma analogía, siempre los cimientos de una construcción necesitan ser lo suficientemente fuertes para que se puedan construir sobre eso. Entonces, cuando tú eliges una persona, y yo pienso que muchos de los errores que hay están radicados, no te digo que todos, pero sí muchos, en la elección de pareja, que sobre eso podemos hablar un poco después. Tener esa filosofía común, esa filosofía de vida, hacia dónde vamos, hacia dónde nos proyectamos, que un poco como que siguen como esos elementos fundantes, esos cimientos que tú pones. Cuando tú eliges a una persona y los dos tenemos claro a qué nos estamos comprometiendo, por decirlo así, ¿ya? Claro. Entonces hay otras cosas que pueden ser diferentes, pero que te permiten conciliar. Entonces, qué importante que esos cimientos, o sea, esa persona, los dos tengamos claros cuáles son esos cimientos que queremos poner. Entonces sí construyes, pero tienes que construir sobre algo. Entonces sí tiene que ver mucho con la persona que tú eliges para eso. Claro. Bueno, entiendo que esto se puede saber desde el noviazgo. Por supuesto, es que decir, tiene que ser evidentemente desde el noviazgo, ¿no? Por eso yo sí creo que son temas que tú tienes que tratar antes del matrimonio. O sea, por ejemplo, y algo que me parece básico, ¿no? Cuando tú estás con una persona o comienzas a tratar a una persona, una de las cosas que tú tienes, por ejemplo, que saber, y son a veces un poco conversaciones incómodas, es, a ver, ¿qué opinas del amor, del matrimonio? Es decir, puede ser que tú elijas una persona o que te atraiga una persona y que esa persona te diga, por ejemplo, no, yo no creo en el matrimonio, yo no me quiero casar. ¿Ya? Entonces eso es una cosa fundante. Porque si tú quieres casarte, si tú quieres formar una familia, si tú crees en el amor y en el matrimonio para siempre, ¿ya? Y quieres luchar por eso, si tú eres una persona que te dices que yo no creo en eso, es algo esencial. Eso está en el cimiento, ¿ya? Entonces estas son esas conversaciones incómodas que es necesario tener. ¿Por qué te menciono eso? Hace poco hablaba justamente con una persona que me decía que tenía el caso de una amiga muy cercana y que ella soñaba con formar una familia, soñaba con tener hijos, ¿ya? Sin embargo, era un tema que nunca había podido hablar con su pareja porque como que esquivaba la conversación. Sí, como esquivar los temas complicados. Exacto, los temas complicados. Entonces, ¿qué pasaba? Que ella sabía que en cualquier rato él cogía la puerta y salía, porque ellos vivían juntos, ¿ya? Pero no es lo mismo casarte que vivir juntos. Tú tienes la puerta abierta para salir, ¿ya? Entonces, ella decía, claro, yo quiero tener hijos, pero quiero tener un padre bueno para mis hijos, y si él puede en cualquier rato abrir la puerta para salir, no se puede, ya, pero no habían tenido una conversación que es una conversación incómoda, pero esencial, ¿ya? Y otra cosa importante que también hay que hablar, por ejemplo, en el noviazgo, el tema, conversar entre los dos, a ver, en las cosas que nosotros a lo mejor pudiéramos decidir, ¿ya? Porque hay muchas cosas en la vida que tú quisieras y que se dan de otra manera. ¿Cómo proyectaríamos esa vida juntos, ese proyecto de vida juntos? ¿Ya? O sea, si por ejemplo pudiéramos decidir cuántos hijos tener, que yo quisiera tener una familia grande, o no, es que no quiero tener hijos, ¿ya? Puede ser que tú quisieras los dos, o sea, queremos tener hijos y una familia grande, pero resulta que a las finales no los tienes, porque son cosas en las que tú no tienes totalmente el control, ¿ya? Sí. Pero si tú en lo esencial estás como de acuerdo y sabes
esas cosas se pueden manejar, esos cambios, esas situaciones se pueden conciliar, porque sabemos a dónde nos dirigimos o qué proyecto queremos tener, que somos un equipo. Claro. Digo que es como una especie de alianza de amor. Hay un poco que digo ya. Sí. Y bueno, ahí que te refieres a equipo, Ajá. ¿cuál es la extensión de eso, digamos? Por ejemplo, si estás en un equipo, entiendo que ni los hijos te pueden desunir, por ejemplo. Por supuesto que no, porque te digo, hay cosas que son... justamente hace poquito hablaba en un reel sobre eso, porque una persona me decía el comentario, ¿no? De que por experiencia que ella trabaja con mucha gente y la experiencia que había tenido es ver que en el momento que llegaban los hijos se desunía el matrimonio. Entonces decía, eso no tendría que ser así, ¿ya? Porque estas cosas son justamente esas cosas que te van a pasar, no solo a los hijos, la edad de la pareja, una enfermedad, el que te tengas que mudar a un país por un tema laboral. Hay muchas circunstancias que pueden cambiarte, ¿ya? Pero justamente eso no te va a mover el piso mucho, por decirlo así. Te lo va a mover, obviamente, de alguna manera, pero no va a ser una crisis total porque los dos tienen desde el principio asumientos bien puestos. O sea, sabemos que estamos en esto juntos no matter what, ¿ya? Por eso te digo que lo esencial es saber hacia dónde te diriges, ¿ya? No sé si te acuerdas de Alicia en el País de las Maravillas, cuando cuando a Alicia le pregunta el camino o algo así, el gato le dice, bueno, ¿pero a dónde vas? Porque si tú no sabes a dónde vas, no importa el camino que tomes. Claro. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que puede ser que muchas relaciones se den así, que un poco vamos haciendo camino al andar. Esquivamos esas conversaciones incómodas o vamos viendo que esto fluya así solo, ¿ya? Muchas cosas van fluyendo, pero es necesario saber hacia dónde vamos y si vamos a lo mismo y si queremos lo mismo, para ver si tú puedes abrazar esa realidad del otro también. Ya, o sea, ¿a qué te refieres realidad del otro, por ejemplo? Es que, por ejemplo, a ver, el otro, y ese es otro tema al que quisiera quizás un poco también hacer énfasis, es en el tema de la aceptación, que también es esencial en esto. Es decir, las cosas se conversan, pero las personas somos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué podemos ser diferentes? En la manera de gestionar un conflicto. Podemos ser diferentes en la manera en que reaccionamos ante ciertas cosas o manejamos ciertas situaciones, ¿ya? Uno puede ser emocional y el otro no tanto. El otro puede ser más deportista o más activo y el otro no tanto, ¿ya? Las personas somos distintos, pero hoy en día una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en lo que veo en mi trabajo profesional, es que a veces en cosas que ni siquiera son tan graves, no hablemos de cosas de grandes problemas, sino de cosas simples, como esto, de que si tú eres deportista y yo no, que si tienes cierto gusto por cierta ropa y yo no, o por ciertas actividades y yo no, y cuesta mucho aceptar que el otro, es que ¿por qué tú manejas los problemas de esta manera y yo no? Ya, cuando en realidad esas diferencias enriquecen mucho. El que uno sea súper intenso y el otro no, ¿ya? Hay un equilibrio, porque cuando el uno está como le digo, no, a ver, veamos esto con otra perspectiva, eso te enriquece, es otra óptica para ver, pero me parece que falta esa aceptación de lo que el otro es, ¿ya? Y eso genera muchos conflictos constantes a lo largo de la vida matrimonial. Cuando cosas, como te digo, que en realidad pueden ser simples, no son ni siquiera cosas complicadas. Entonces, yo sí creo que tiene que ver, a ver, que tú quieras mejor al otro es verdad. Que hables cosas que queremos en común y que probablemente lo que tú me dices, ¿a qué me refiero con abrazar la realidad del otro? Es decir, que hay cosas en ti o que tú me planteas y que yo puedo aceptarte y decir, ok, estoy dispuesto a, aunque no es lo que yo hubiera querido en un principio, puede ser que sí me veo allí, en ese plan, ¿ya? Pero si tú ya de entrada dices, no, yo jamás, entonces ahí hay un red flag, ¿ya? Entonces, querer mejorar bien al otro siempre, pero partiendo también de la aceptación de la realidad de lo que el otro es, ¿ya? Okay. Tú puedes ayudar a que el otro sea mejor, y esa es la verdadera, yo siempre he dicho, que el termómetro de una relación es si te hace mejor persona. Sí, una mejor versión. Si te hace crecer, que también es incómodo, te saca de tu zona de confort. Claro, pero bueno, entonces, claro, en eso mismo, o sea, entonces un buen noviazgo sería una relación que te incomode. En algunos momentos, es decir, siempre también, y lo repito así como eslogan, los noviazgos sufridores, no, los noviazgos no están para sufrir, van a haber momentos difíciles, incómodos, que haya que, como digo, pero no, o sea, esos noviazgos que constantemente discuten, que constantemente están confrontados, que constantemente estás como siendo casi que el psicólogo del otro, o que ya no es lo que conviene. Ya, el noviazgo es para pasarlo bien juntos. O sea, es que yo quiero estar contigo, ¿ya? Pero
Se me olvidó la pregunta que me hiciste. No, o sea... que si son incómodos. Claro, pero me refiero, digamos, incomodarse como salir de la zona de confort. Sí, correcto, eso sí. Es decir, como justamente un buen noviazgo te quiere sacar tu mejor versión, siempre sacar tu mejor versión implica salir de tu zona de confort, ¿ya? Y además es algo que yo creo que tú haces porque lo quieres libremente. O sea, habíamos hablado de que amar es querer el bien del otro, el verdadero amor. Y si tú quieres el bien del otro, vas a querer pulirte y sacar tu mejor versión porque quieres hacer feliz al otro. Vale la pena recalcar que esto es los dos, o sea, juntos. Tú quieres mi bien, yo quiero tu bien, entonces nos queremos hacer felices mutuamente. Esto no es que o sea, tiene que ser un equipo. Volvemos al punto de los cimientos, ¿ya? Porque si es uno el que está siempre luchando por sacar adelante la relación y el otro no, o el otro no aporta, o sea, o no te hace crecer, también es un tema que hay que analizar, ¿no? Pero en general, cuando un buen noviazgo te marca te quiere hacer crecer. Y esto siempre te va a incomodar, por decirlo en algunas situaciones. Pero es algo súper bueno, si te pones a ver. O sea, porque a mayor cantidad de bondad que tú desarrolles, ¿ya? Tú vas a ser un mejor amador. No solo por ti, que por supuesto somos seres perfectibles y vamos a ser más felices en la medida que nos vamos siendo mejores, ¿ya? Siempre está por eso esa satisfacción cuando tú vas teniendo logros, vas creciendo, alcanzando ciertas metas. Es algo humano. Pero a la vez también tú vas a ser un mejor amador. Y también, a mayor cantidad de bondad, eres una persona más amable, más fácil de amar, más fácil de tener mejores relaciones de amistad, más fácil de que ese noviazgo sea más profundo. O sea, va a estar arraigado en algo mucho más sólido. Por eso que es importante que es también el crecimiento personal, ¿no? Independientemente del crecimiento del otro, sino tú crecer como persona. Y obviamente todo esto, todos sabemos, cuando todos queremos lograr algo o mejorar en algo, no siempre el camino es fácil, ¿no? Siempre lo que... Lo que cuesta es lo mejor. Así es. O sea, tampoco significa que todo lo duro y lo difícil es lo que necesariamente, tampoco eso, sí. ¿Verdad? Pero me refiero a que habrá momentos, es algo que te reta a crecer y a salir de tu zona de confort y a ser mejor persona. Claro. Y a saber amar mejor. Sí. Ahora, volviendo un poco al tema de las diferencias. Ajá. ¿Es posible negociar diferencias? O sea, por ejemplo, eso, en el tema de que yo sea deportista y mi novia no sea deportista, ¿se puede llegar a un punto medio, a cada uno sacrificar una parte, o si todas las diferencias son negociables o no? Claro, eso es un poco lo que te decía, de que hay diferencias que son más conciliables, que son probablemente este tipo de diferencias, ¿no? A ver, aquí es importante, o sea, por ejemplo, que tú seas deportista y yo no sea tanto, pues esos no son los cimientos. No son esas cosas fundantes, ¿ya? Y aquí también es importante, creo, y que creo que es algo en lo que se falla también mucho en las relaciones de matrimonios, es el que justamente tú le puedas expresar al otro lo que tú esperas de, las expectativas. Esa famosa palabra que a mí me gusta, que se utiliza mucho en los matrimonios, que es me gustaría. ¿Ya? Porque a veces tú le tienes que transmitir al otro, mira, es que me gustaría... No sé, que cuando llegues a la casa no dejes todas las cosas, por favor me ayudes dejando las cosas un poco más ordenadas. O me gustaría que cuando me hablaras no lo hicieras en ese tono porque me siento de tal manera. Es decir, que tú le tengas que expresar al otro también, porque a veces es que si no, el otro no se entera tampoco de lo que tú esperas de él o de ella. Entonces, hay que comunicar expectativas, siempre con respeto, siempre con amor, siempre pensando en el bien del otro también y el bien de la relación. Pero decir... Porque si no también vamos a lo que te decía, que vamos como avanzando y no nos decimos las cosas. Y a veces tú piensas que todo marcha perfecto y resulta que, pues que no. Y te enteras sí. A veces, ya no lo hablaste en el noviazgo ni siquiera. Sí. Bueno, esa frase del me gustaría creo que es algo bueno porque entiendo que no solo es el contenido en sí, sino también puede ser un poco la forma en decir las cosas. Por supuesto, es que hay que cuidar mucho la forma. Tú cuando hablas, eso creo que lo hablamos un poco en el tema de la comunicación, ¿verdad? Sí. Es no poner el dedo acusador sobre el otro, sino decirle, mira, me gustaría esto es lo que espero. Decirlo eso con cariño y decir, mira, cuando hay tal actitud, porque a veces puede ser que el otro tenga una actitud y no lo está haciendo por herirte. No siempre, o sea, no hay que pensar mal. El otro quiere tu bien, se supone, ¿verdad? Entonces, cuando haces esto de aquí o reaccionas de tal manera... me siento de tal forma, me siento frustrada, me siento sola, hay muchas cosas que pueden pasar en una... Entonces ese es un tema que hay que aprender cómo a manejar bien también, la manera de decir las cosas y expresar esas expectativas. Claro.
vamos a otra pregunta, de hecho que me habían dicho. Ajá. Entonces, ¿piensas que hoy en día se abandona fácil las parejas o se abandona fácil el hecho de construir el amor? Bastante más fácil que antes, me parece. Es decir, cuesta mucho a veces poner toda la carne en el asador. Creo que ese tema del compromiso es un tema que yo sí miro también con cierta preocupación, ¿ya? Y por eso te decía un poco que no es lo mismo, y hablamos también en uno de esos podcasts anteriores sobre el tema de la libertad, que comprometerte no es perder tu libertad, justamente porque eres más libre, tienes esa capacidad de poder decir a una persona, sí, quiero estar contigo porque me da la gana, quiero construir eso contigo porque quiero, ¿ya? No porque nadie me está obligando, pero muchas veces ¿cómo te puedo decir? Las personas, eso necesita desenfocarte de ti mismo para mirar al otro, ¿ya? Claro. Es necesario vencer ese egoísmo que todos de alguna manera tenemos, porque eso es amar también. Justamente lo contrario del amor no es el odio, como a veces se piensa. Lo contrario del amor es el egoísmo. Entonces, yo sí creo que eso es lo que te decía al principio de la puerta abierta. O sea, es que no me quiero comprometer, ¿por qué? ¿Por qué quiero tener esa puerta abierta? Pienso que hoy en día es como que se da más énfasis, digámoslo así, en cómo me siento. Justamente en estos días miraba una entrevista que le hacían a Pep Borrell, que ya soy un poco fan, ¿ya? Y justamente él decía eso, de que cuando tú te vas a casar, por alguna razón el sacerdote no te pregunta, ¿cómo se siente? Te pregunta, ¿estás dispuesto a amar? Porque tú, como él mismo lo dice, amas, no, te casas no porque amas, te amas porque quieres amar, ¿ya? Eso es lo que, entonces, ese es un enfoque súper importante, porque yo sí creo que hoy en día es como, si ya no me siento tan cómodo, o si ya no me siento tan bien, o es que yo quiero sentirme de tal forma, entonces ya salgo. No te estoy diciendo con esto que puede ser que un noviazgo esté hecho para que tú te des cuenta si esa persona, a ver, no es lo mismo que el matrimonio, donde hay un compromiso, una promesa de estar con esa persona siempre, ¿ya? Hablamos del noviazgo, que es un periodo de, por decirlo así, de prueba. De conocerse. Necesitamos conocernos a ver si es que podemos tener este proyecto juntos, ¿ya? Eso es una cosa. Pero también es verdad que a veces a la menor dificultad o como o no me siento y ya me voy, porque necesito otra cosa que me haga sentir distinta o distinta. Entonces, sí creo que hay hoy en día eso, ¿no? O sea, como que poca capacidad de sacrificio, digámoslo así. Una sociedad quizás un poco más individualista nos ha llevado, me parece, a eso, ¿no? Y que se entiende, además, a lo mejor no se puede entender mal, porque yo creo que esto es algo, cuando tú amas, tú haces esto no porque estás obligado. Tú haces esto porque en realidad quieres el bien del otro. Quieres hacer, por eso es que es importante que es una de esas cosas esenciales y que son fundantes, es qué concepto tengo de lo que es el amor. ¿Ya? Es quiero tu bien siempre. Y lo hago porque quiero y soy feliz haciéndolo. Y lo hacemos mutuamente. Es que eso es el amor verdadero. Entonces, claro. Pero eso obviamente no es suerte, no es, a veces se tiene como esas ideas así idílicas de la media naranja o ¿cómo se llama? Esa persona que está hecha para ti. El alma gemela. El alma gemela, esa es la palabra que se me había ido, efectivamente, el alma gemela. Entonces, es que es verdad que haber esa persona para ti, que está esperando por ti ahí, pero pero tienes que trabajarla. No es que el alma gemela es porque calzó contigo y ahí está. Magia. Sí. De hecho, yo había escuchado un dicho que incluso la naranja completa le falta un gajo. Ya, eso no había escuchado yo. Sí, o sea, que es muy difícil efectivamente eso. Claro, que la perfección. Es que no existe perfección. Es que no existe perfección porque las personas no somos perfectas. Por eso cuando me preguntan a mí, la gente joven, y me dice, ¿cómo encuentro a la persona perfecta? Y le digo, es que si vas a buscarla no la vas a encontrar nunca. Ya, es decir, no existimos las personas perfectas. Existimos las personas perfectibles. Estamos llamadas a perfeccionarnos, pero ¿cuándo? Hasta el último día de nuestra vida. Entonces, esa media naranja sí. Por eso te digo, ese puede ser donde se asiente la construcción. Claro. ¿Ya? Porque también, ahí viene otro tema que creo que lo habíamos conversado al principio de la elección de pareja, ¿no? Al principio del podcast. Y yo sí creo, y ahí fíjate tú que, ahora que tú dices que a la media naranja le falta todo eso, es que cuántos errores se cometen en la elección de pareja. Y pienso que muchos de esos errores en ese ámbito se dan porque se elige basado en el sentir.
es lo que tú me haces sentir. Entonces, de pronto, elegimos y decidimos, escogemos a una persona donde no ha entrado ni siquiera mi racionalidad, o no tengo claro lo que quiero o hacia dónde quiero ir, sino que simplemente es como me sentí bien contigo, y después comienzo, cuando ya estoy enamorado y que ya es más difícil, comienzo a justificar o a tratar de acomodar por qué esa persona sí me puede calzar o no, cuando tiene que ser al revés. ¿Ya? O sea, está muy bien. Siempre va a haber parte de sentimiento y es importante. Tampoco es que no es que el amor es totalmente racional, porque entonces hay de química, hay de afecto. O sea, no es que yo decido a esa persona y me voy a forzar a enamorarme de ella. Eso tampoco funciona así. Sí. Siempre hay algo de eso, pero por supuesto tiene que haber, es que como cuando tú vas a hacer un negocio, puede ser que tú conozcas a una persona y sea súper agradable y te la pasas bien, pero no sea la persona para hacer un negocio contigo. ¿Me entiendes? Tiene que tener ciertas características o ciertas condiciones que tú así, con esta persona podemos hacer un negocio juntos. Igual, o sea, para elegir una pareja existe el sentimiento, sí, pero tiene que entrar a funcionar esa racionalidad, lo que te decía, esos temas incómodos o esas cosas que a veces no tienen por qué ser incómodas, en que tú tienes que hablar, qué queremos, hacia dónde vamos, qué tipo de relación, crees en el matrimonio, qué piensas del amor. Claro. Y por ejemplo, o sea, ¿qué es ser compatible? Porque al final... ¿Qué es ser compatible? Sí. O sea, yo creo que ser compatible es, por una parte, el saber poder abrazar al otro en su realidad, ¿ya? Y poder proyectarnos juntos hacia un futuro, pudiendo, digamos, conciliar en aquellas cosas que no son tan fundantes, por decirlo así, y en aquellas cosas que pueden ser un poco más fundantes o de fondo, ver qué tan viable, o sea, yo creo que esas cosas son bastante de peso, esas cosas fundantes. Lo que digo, el concepto que tengo del amor es que, por ejemplo, que para mí es básico el si me quiero casar o no, y el uno sí y el otro no. ¿Ya? Es que yo creo en eso, en otro no. ¿Ya? Pero es que esas cosas tan de fondo sean las menos posibles. ¿Ya? Y ver de las otras que son como más conciliables, qué tanto yo puedo abrazarlas y crear ese proyecto juntos. ¿Me entiendes? O sea, tus diferencias. Aquellas cosas que probablemente yo no las veía así, pero una vez que te conozco y que conozco tus sueños y tus expectativas y que eres deportista y que te gusta tal cosa, yo puedo decir, bueno, sí, yo no soy así, pero puedo unirme a eso. Uh-huh. ¿Ya? Puedo abrazarlo, puedo aceptarte a ti. Por eso insisto en el tema de la aceptación. No es hacer un otro a tu medida. Porque esa es una actitud, y ya lo habíamos hablado también un poco, como egoísta. Es decir, el otro puede mejorar, en algunas cosas puede cambiar. Ese es todo un dilema también, el tema de que las personas pueden cambiar. El otro día justo escuchaba una cosa que decía, es que las personas sí pueden cambiar. Digo, sí y no. Hay ciertas cosas que sí. Por ejemplo, yo conozco personas que han sido ateas y de pronto tienen un encuentro con Dios y su vida cambia drásticamente, desde sus principios y valores morales o su forma de enfocar la vida. Por supuesto que sí. No puedo decir que no se puede cambiar. Pero también, si una persona es, por ejemplo, una persona muy emotiva, probablemente pueda manejar sus emociones de una determinada manera, pero tú no vas a ser una persona no emotiva. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Ya? Entonces yo creo que básicamente la conciliación está en abrazar la realidad del otro, conociendo las diferencias que nos enriquecen, sabiendo que yo también puedo cambiar en mí para poder hacer un equipo con esa persona. No tienes que ser exactamente igual. Yo creo además que es muy sano y las diferencias te enriquecen. Como te digo, una pareja, por eso es que hablan el famoso tema de los polos opuestos se atraen. Sí. Yo creo que no en lo de fondo, digamos, pero sí como te digo, en temas de temperamentales. Claro, ¿ya? El uno siempre le pone chispa al otro. ¿Ya? Sí, uno intenso, uno más pasivo. Exacto. El uno, eso, ¿no? Justamente estas diferencias también enriquecen, ¿no? Claro. Pero que no sean tan... Sí. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más. Uh-huh. Y que es, ¿por qué elegimos mal? Bueno, un poco lo que te había mencionado. No pienso que elegimos mal porque elegimos con el corazón y metemos el sentimiento y luego tratamos de justificar el por qué elegí a esa persona o tratar de que calce ya en el molde porque ya me enamoré. Ya. Muchas veces se elige mal porque no tengo claro lo que quiero. Ya. O al menos como habíamos, lo que no quiero. Cosas específicas en las que a lo mejor yo definitivamente no podría convivir con eso. O sea, por ejemplo, si yo soy una persona, ¿qué ejemplo te puedo poner? Quizás no sea el mejor ejemplo, por ejemplo, soy una persona que para mí, yo soy una persona creyente y mi fe es muy importante. Y yo digo, no, definitivamente yo no podría, por decirlo, estar con una persona, no te voy a decir un ateo, porque puede ser un ateo que respete tu fe, sí, pero alguien que ataque mi fe.
Ya, ese es un tema, ¿verdad? Yo ya sé, entonces si mañana me encuentro con una persona que ataca la fe, probablemente no sea la persona que elija, por mucho que me atraiga. ¿Ya? Claro. Pero por eso te digo que no puede ser solamente, tú no eliges en base al sentimiento, que también tiene que haber racionalidad. ¿Ya? Como te decía en algún momento, en un noviazgo siempre, o en la primera etapa del noviazgo, hay mucho de físico, hay mucho de química, ¿ya? De atracción, Sí. pero que eso es al inicio, algo de pasividad. Pero luego tú eres quien decides, cuando vas conociendo a la persona, si dejo que eso me pase. O sea, esa pasividad ya, valga la expresión, deja de ser tan pasiva. ¿Ya? Porque tú decides, quiero que esto me siga pasando o no. Pero para eso tú tienes que tener claro lo que quieres y lo que no. Lo que estarías dispuesto a conciliar y lo que no. ¿Ya? Claro. Bueno, pero al final también puede ser, no sé si esté relacionado o no, a que ese tema del sentimiento también esté relacionado a los estímulos constantes que hay ahora, digamos, en redes sociales y en todo. Entonces, claro, uno piensa o siente que para poder amar tiene que ser todo un sentimiento. Por supuesto, es que vivimos, eso sí es un punto súper importante el que has decir. O sea, yo creo que estamos en me gusta llamarlo la era sensorial, en que todo el énfasis está puesto en cómo tú te sientes. ¿Ya? Creo que Marian Rojas es la que decía que cuando se ha perdido un poco el sentido de la vida, comienzas a llenarlo con sensaciones. Entonces, lo importante es cómo me siento. Entonces, si me siento bien, lo hago. Si no me siento bien, no. Entonces, si esta persona me hace sentir, o sea, es que una persona, como ese término que me gusta mucho a los españoles, es que te puede hacer flipar, como dicen ellos, ¿ya? Pero es que si es que no es para ti, aunque esté flipando, ¿sí me entiendes? ¿Ya? Puede que te cueste en un momento inclusive decir no, porque no me conviene, pero efectivamente hoy hay un énfasis muy marcado y que puede ser que efectivamente está todo en las redes sociales, es sentirme bien. A ver, es que cuando tú te levantas para ir a trabajar, por ponerte un ejemplo, yo no sé tú, pero definitivamente a mí cuando me suena el despertador, no es que yo me levanto exultante en gozo. Sí, sí. O sea, me levanto porque hay que ir a trabajar, hay que hacer tales cosas, ¿verdad? O sea, no es que te acompañes. Cuando tú eres un hijo y el bebé se levanta en la madrugada infinitas veces, ninguna mamá se levanta tampoco exultante en gozo. Te levantas, ¿por qué? Por el bien de esa criatura, porque tiene hambre y vas a atenderla, ¿verdad? Entonces el amor es mucho más que un sentimiento. El sentimiento es parte importante, pero esa era sensorial en la que lo más importante es sentir puede llevarnos claramente, como tú lo mencionas, a equivocarnos en que yo elijo porque siento. Inclusive hay muchas personas que pueden tener relaciones fluctuantes porque lo que buscan es lo que tú me haces sentir. Entonces me siento así, cuando ya no me gusta mucho esa atracción del principio, entonces busco otro que me haga sentir igual. Claro. Y después busco otra persona que me haga sentir igual. Pero lo que estoy buscando es sentirme atraído o atraída. O sea, me quedo en lo físico. Y quiero decirte una cosa, o sea, que el amor es algo que va a todas las dimensiones de la persona, pero lo que en realidad el amor no es, o sea, el inicio puede ser y hay gran parte de físico y tal, pero eso no lo es todo. Pero cuando tú le enfocas todo lo que sientes, o todo lo afectivo, todo lo físico, es como que tú le metes una bomba ahí a esas partes que impide que lo demás funcione. ¿Ya? Sí. Construir esos cimientos, porque estás poniendo el énfasis en el afecto, estás poniendo el énfasis en lo físico. ¿Ya? Estás poniendo el énfasis, por eso es que yo siempre, también, y ya lo dijimos en el podcast pasado, ¿no? Ojo con los tiempos en los que tú vas abriendo tu intimidad física. Claro. Porque eso lo tapa todo y luego no te permite ver cosas importantes. Y si las ves, te cuesta más cortar. Claro. Bueno, está bueno el tema, pero ya se nos acabó el tiempo. Bueno, continuaremos. Pero bueno, Sí. Esperamos que todas estas cosas les hayan servido y que sirva sobre todo para que mucha gente pueda construir relaciones felices. ¿Ya? Sí. Acuérdense de seguir el podcast en YouTube y Spotify y darnos like en Instagram y Facebook. Darle mucho amor a las publicaciones. Y así poco a poco ir haciendo más episodios y ir creciendo juntos. Así es. Bueno, nos vemos la próxima.